Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Quiero empezar por supuesto, por agradecer la invitación. No pude asistir ayer, pero bueno, pues la conferencia anterior me ha encantado y espero que os guste también la mía. Efectivamente, yo me dedico a tratar de llegar a desarrollar una arqueología feminista y vincularla también con los museos. Por lo cual quiero partir un poco de que entiendo por qué parto de este punto de vista, y también decir que dentro de lo que hacemos en los museos o en nuestras investigaciones siempre es algo colectivo, nunca es una investigación individual. En principio, pues desde la arqueología feminista, pues tratamos de transformar el discurso patriarcal, el discurso que a través de la investigación tradicional se ha transmitido sobre las mujeres desde los orígenes, desde las neandertales, para contribuir, y ahí sí que lo tengo muy claro, a cambiar el presente. Nos dedicamos al pasado, pero siempre pensando en el presente. Y ese análisis sesgado que se ha transmitido o que ha transmitido la investigación, pues ha pasado también desde la investigación a los museos. Y detrás de todo ello creo que siempre hay una intención política. No podemos pensar que la política va por un lado y nuestra investigación va por otro. Quería traer aquí esta frase porque es de un criminólogo francés del siglo XIX, pero me parece que encaja perfectamente con lo que podría ser los sesgos de la investigación arqueológica. En mi caso, soy arqueóloga, que dice, como veis, solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se está preparado para ver. Él se refería a un campo de criminología, pero desde aquí lo podemos llevar también a nuestro propio campo de estudio. Los museos del siglo XXI, obviamente, sabemos que deben educar en igualdad. Voy a partir de preceptos que obviamente todo el mundo sabe. Nadie debe verse excluido, ni por su género, ni por su edad, ni por su raza, opción sexual, etc. Y deben educar en la igualdad. Hasta ahí todo el mundo estaría de acuerdo. Pero los museos deben incluir la perspectiva de género. Pero el problema es que no lo deben incluir como algo al final, como diré ahora, sino que deben estar incluidos como parte integral del propio relato del museo, porque muchas veces sabemos que esa visión del pasado que ofrece el museo se convierte en modelo para sucesivas generaciones. Y a lo que me refería es a que no debemos considerar esa perspectiva de género en los museos como la guinda del pastel. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que muchas veces se dice, ay, mete una imagen de una mujer o pone en la cartela una frasecita. No, no se trata de eso, sino que no debe ser una moda políticamente correcta, sino que debe constituir una auténtica línea de trabajo, de investigación científica y museológica. Con lo cual, el primer paso que tendríamos que dar es hacer visibles a las mujeres en los museos arqueológicos, algo que puede parecer una obviedad, pues resulta que no es nada fácil. Lo primero que tenemos que hacer es tenerlo en cuenta en los discursos expositivos, no simplemente en poner una imagen en una esquina o un discurso, una cartelita, sino que cuando pensemos qué queremos contar, pues ahí debemos incluir obviamente también esa perspectiva de género. Tenemos que saber que queremos que en el mensaje principal pues quede claro de qué vamos a hablar,
Obviamente, luego veremos que hay que seleccionar los materiales para su exposición, que eso ya sabemos que no es algo que sea inocente, seleccionamos unos materiales y obviamos otros, y siempre con esa idea de relato inclusivo. Y cuando expliquemos, por ejemplo, en el Museo de Tenerife, la sociedad guanche es patriarcal porque se crea a partir de un antepasado común masculino. Tenemos que explicar el por qué estamos diciendo eso y debe quedar muy claro cuál es la intención, porque desde luego no queremos idealizar el pasado. Perdonad, pero con el cambio de ordenador están las imágenes mal montadas. Queremos profundizar, desde luego, en los ámbitos donde la investigación arqueológica nos indica que las mujeres desarrollaron sus actividades. Y lo que digo es que no queremos idealizar el pasado, porque muchas veces nos dicen, bueno, es que estáis inventando el pasado. No, si no se trata de inventarnos, ni se trata de decir que había mujeres poderosas, ni mujeres cazadoras donde no las hubo. En otros casos sí, etcétera, etcétera, sino tratar de visualizar, visibilizar a esas mujeres y decir en qué campo trabajaban, porque es obvio que había mujeres. En ese sentido, y vuelvo en este caso al Museo de Tenerife, pues es importante el destacar en los discursos expositivos esa intención para visibilizar a las mujeres. Aquí han cogido como referencia un texto de pues una amiga y colega, Almudena Hernando, que ha escrito muchos libros y que yo desde luego os recomiendo encarecidamente, y a partir de ahí lo han aplicado al propio museo, o en el caso, por ejemplo, de Cueva Pintada en Gáldar, en Gran Canaria, pues también han visibilizado en actividades como, por ejemplo, la pesca a las mujeres. Por tanto, lo que queremos son plantear interrogantes que a lo mejor pueden parecer muy sencillos, casi infantiles. ¿Quiénes acarrearon la leña o el agua? Eso es importante, naturalmente que es importante. ¿Y quiénes realizaron las pinturas rupestres? Lo sabemos, ahora nos dedicaremos un poquito más. ¿Quiénes prepararon los cadáveres de los difuntos? Eso es importante. Pues si vais pensando poco a poco, ¿quiénes labraron los campos? Evidentemente, todas son actividades importantes. Por ello, estamos totalmente en contra de visiones donde se ve a las mujeres siempre pasivas. Las mujeres tienen que ser activas, están haciendo cosas, pueden estar tejiendo, pueden estar cociendo el pan o pueden estar cuidando a sus criaturas. Y los discursos tienen que ser inclusivos. Por ejemplo, en la caza mayor se supone que solo hay hombres, cuando sabemos que en los grupos reducidos en el Paleolítico pues tuvieron por necesidad que participar. Además, dentro de la caza hay distintos niveles, ¿no? Desde otear a la pieza a después, una vez que ha caído, descuartizarla, porque enseguida pueden venir otros grupos o animales carroñeros, etcétera, etcétera, con lo cual tendría que participar el grupo. O los útiles, ¿quiénes produjeron los útiles? ¿De verdad alguien piensa que si una mujer está pues tratando, curtiendo unas pieles, va a esperar a que venga el hombre y le haga el objeto lítico? Es un instrumento para trabajar, y esa es la imagen que tradicionalmente se ha transmitido en los museos. Otro aspecto: ¿por qué las imágenes femeninas se consideran divinidades? Es como si siempre estuviéramos en dos planos, desde las Venus paleolíticas, las llamadas Venus, que si pensáis un poco el propio nombre ya suscita rechazo. Esas figuras se llaman Venus cuando ahora mismo no sabemos exactamente qué eran. La mayoría son mujeres embarazadas. Pero ese embarazo en las mujeres siempre hay que pensar que tiene que ver con la fertilidad de la tierra, con la fertilidad de los animales. ¿Y por qué no tiene que ver con la fertilidad de las propias mujeres? Que el embarazo era un momento muy peligroso para la vida de las mujeres y posteriormente de las criaturas. Entonces siempre tenemos dos niveles. Aquí en la cultura ibérica, en época
muy posterior, Segunda Edad del Hierro, si aparece un monumento funerario sobre una tumba de un personaje masculino, pues inmediatamente se dice es un guerrero y, bueno, en este caso además un jinete, más rico todavía, pero en paralelo, si en una tumba aparece una imagen femenina, la primera interpretación siempre es una divinidad que protege al guerrero y encima en el caso de la tumba de la Dama de Baza, tan conocido por todo el mundo, pues esa tumba además tenía armas, con lo cual era imposible, según los primeros análisis que se hicieron al poco de aparecer la estatua, que además a su vez es la urna funeraria, pues se dijo es imposible que sea una mujer. Y hoy en día pues se ha visto, se han hecho análisis y efectivamente es un enterramiento femenino, con lo cual no tenemos por qué pensar que la dama, la escultura, es una divinidad, sería una aristócrata. Nos ponemos ya en el mismo plano. También queremos dar una nueva mirada a los conflictos bélicos, porque las guerras afectan a toda la población, como sabemos muy bien. Y esa imagen de las guerras, siempre estudiando a fondo el armamento, siempre sabiendo exactamente la tipología de las espadas, de los cascos, etcétera, etcétera, y olvidándonos de lo que significa de desplazamiento de población civil, de cómo les pudo afectar, y en este caso es un ejemplo de la Segunda Guerra Púnica, pero eso llevado a cualquier conflicto bélico. Por desgracia, tenemos muy presentes lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Sudán, lo que está pasando en Ucrania. Pero eso lo tenemos que tener presente siempre cuando estudiamos. No podemos centrarnos simplemente en un mundo donde la guerra se enfoca como si solo participaran unos pocos. Y ahí pasaríamos ya a seleccionar las colecciones, que como decía antes, pues desde luego tampoco es un acto inocente, porque si tienes varias objetos en los almacenes, pues tú eliges, seleccionas unos, pero dejas otros en los almacenes, ¿no? Con lo cual, obviamente, las colecciones tienen que servir de eje articulador del discurso expositivo que hayas elegido. Y ahí es donde, con el grupo con el que trabajo, que ya os adelanto, que es Past Women y bastantes investigadoras que nos dedicamos a la arqueología feminista, pues pensamos que es importantísimo que se dé cabida en los museos a todos los objetos que están en los almacenes y todos aquellos que tienen que ver con lo que denominamos las actividades de mantenimiento. ¿A qué nos referimos con actividades de mantenimiento? Todas aquellas que son fundamentales para el desarrollo de cualquier comunidad. Ninguna comunidad puede vivir sin procesar los alimentos, sin acarrear agua, sin tener leña. Todos los trabajos conjuntos relacionados con la producción de útiles necesarios para llevar actividades como las cerámicas, los propios útiles de piedra, como decía antes, la producción textil, todo lo que tiene que ver con los cuidados de la comunidad, tanto infantiles como de enfermos o de otros miembros de la misma, y el lenguaje, el aprendizaje del lenguaje, los procesos de socialización. En realidad, veis que abarca todo aquello del ámbito que podemos considerar actividades cotidianas y que desde el presente pues no les damos importancia. No le damos importancia porque muchas veces, como no están remunerados o muy mal remunerados, pues pensamos que no es importante y sin embargo es básico. Por tanto, defendemos que tiene que haber objetos pues como los molinos, como cerámicas de cocina, etcétera, etcétera, que nos hablen, que nos ilustren sobre esas actividades de mantenimiento y cómo se realizaban y la importancia que tenían en sus sociedades.
Y tenemos muchos ejemplos. Veis que estoy también ilustrando con imágenes, ¿no?, de reproducciones, porque trabajamos mucho, le damos mucha importancia a las imágenes, pero también en muchos casos tenemos objetos que nos están hablando de estas actividades. Y si había, por ejemplo, figuritas de cerámica, es porque debían ser importantes, porque tenían un peso en su sociedad y, sin embargo, muchas veces cuando se exponen están en una esquina, si es que se exponen. Por tanto, reivindicamos una vez más que estén presentes en los museos este tipo de objetos para visibilizar a través de estos objetos pues, las actividades textiles, la cestería, etcétera, etcétera. Y dentro de los cuidados pues, nos interesa mucho temas como el embarazo, el parto. Pues hay muchas culturas donde el parto se representa muchas veces, o los embarazos, y eso es importante, obviamente. Dentro de eso de los cuidados, los partos, son ejemplos que he ido cogiendo, por ejemplo, de partos en distintos museos, pero muchas veces están como en una esquinita, tienes que moverte muchísimo para darte cuenta que están allí. Y esto, aunque se vea muy mal, lo siento por esa transposición, pero es que para que veáis hasta qué punto pueden llegar esos sesgos tan androcéntricos en las cartelas. Esto es una exposición que hubo en Telefónica, en la Fundación Telefónica en 2019, sobre las mujeres nazi. Y es decir, que aparecen las figuritas femeninas, etcétera, etcétera, las describen como figuras femeninas desnudas. Dicen, son imágenes de mujeres voluptuosas que aparecen sentadas con los genitales expuestos y algunas muestran tatuajes en el cuerpo. Es que ni siquiera han visto, no tengo puntero, pero bueno, por ejemplo, son mujeres claramente embarazadas, pero es que aquí hasta está dando a luz, viene ahí al bebé. Pero os dais cuenta la carga tan importante que tiene ese sesgo, el no entender o ni siquiera, como decía en la primera frase, el no saber mirar, el no saber qué es lo que tienes que encontrarte. Por tanto, los cuidados nos parecen fundamentales. La lactancia, el destete, ¿por qué? Pues la lactancia, por ejemplo, sabemos que muchísimas, hasta hoy en día, en muchos lugares, la leche materna tiene muchísimas propiedades, se considera propiedades curativas para la piel, para los ojos, etcétera, etcétera. A mí incluso este verano en un pueblo de Toledo me dijeron que la abuela de uno de los que acudió a una charla lo usaba para la otitis. No sé si le haría un desperfecto, pero quiero decir que esa creencia pues, es muy importante. El destete, ¿no? Normalmente hacia los 3 años, claro, con el destete empiezan otro tipo de alimentos, empiezan las infecciones, etcétera, etcétera, con lo cual pues son momentos que incluso muchas culturas se marca, se señala a través de rituales. Y siempre tenemos que las mujeres son las grandes olvidadas. El tema del lenguaje, pues el lenguaje inclusivo, ya sabemos que es muy incómodo muchas veces, pero el lenguaje importa. Si tú hablas del hombre y como genérico y las imágenes son de hombres y el discurso que estás trasladando es de hombres, pues desde luego hay un fallo muy grande. El hombre se hace hombre, pues se puede sustituir. Si haces una exposición donde lo que estás planteando es si las famosas damas ibéricas serían divinidades o no, hombres o dioses, pues con diosas o mujeres, no es tan difícil. La evolución del hombre, esto por suerte ya se está superando, pero sigue habiendo muchos sitios, pero es que ese uso del masculino está claramente demostrado que no es inclusivo, que excluye a las mujeres y contribuye desde luego a la invisibilidad. Es mucho más fácil decir la evolución de la humanidad, ¿no? Esta es una exposición temporal, entra en la casa de un romano. ¿Y qué tal si dices, entra en una casa romana? A veces te dicen, es que no hay presupuesto. No, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de intencionalidad, ¿no?
Las imágenes ya sabéis que son importantísimas, ¿no? Pues transmiten estereotipos, claramente. Si tú solo hablas de la caza y solamente pones varones, pues estás excluyendo a mujeres. Y con esto, ojo, que no quiero decir ahora que todas las mujeres o que siempre hubiera mujeres cazadoras, porque no queremos igualar a las mujeres con los hombres en el sentido de que realizaron las mismas acciones ni fueron igual de poderosas. No se trata de eso, pero si hay mujeres cazadoras, pues obviamente tendrán que aparecer, ¿no? Y sobre todo, lo que comentaba antes, la consideración de la mujer que no es un ser pasivo, que solo se vincula a la reproducción. Y pongo esta imagen de esta campesina vietnamita, me parece que era, que está trabajando, está con un niño a cuestas y está trabajando, porque ¿cuántas mujeres por tener un bebé ya no hacen nada? Pues yo no creo que nadie conozca a una mujer que tiene un bebé en brazos y ya se olvida del resto, ¿no? Y sin embargo eso se transmite en los libros de texto, se transmite en muchos lugares. Y luego las imágenes estereotipadas. Esta ha sido muy famosa porque lo que está representando, si ya se ha corregido, está representando a una mujer, los restos humanos, que es de una mujer que realmente estaba hecha polvo, tenía artritis, tenía las articulaciones fatal porque debió estar muchísimas horas haciendo esa labor, ¿no? Con el molino, etcétera, etcétera. Pero claro, a la hora de ilustrarla, pues hacen esta mujer, que es una mujer sexy y que desde luego no traslada esa imagen, esa intencionalidad que se quiere dar con la explicación. Por suerte se ha cambiado y ahora es esta que tenéis a la derecha. Pero os digo porque las imágenes pueden ser también muy problemáticas. Lo que comentaba antes, imágenes de la evolución del hombre. Ponen a Lucy como neandertal porque estaba embarazada, pero el resto no. Bueno, pues también se está corrigiendo. El hombre actual, se supone, pues ha sido sustituido por una mujer, pero porque todo eso lleva el decir, no, no puede ser así. Entonces se cambia. El tema de Altamira, que cuando apareció esta imagen que ilustraba, era el cartel, perdón, de una exposición temporal, que la exposición no tenía nada de visión feminista, pero el cartel sí, y causó conmoción porque era imposible que una mujer hubiera pintado Altamira, pero si de verdad no se sabe. Entonces, tan imposible es que la pinten hombres como mujeres, seguramente hubo una colaboración, porque hoy en día sabemos que, por ejemplo, las manos que aparecen en muchas de las cuevas, pues hay manos femeninas, se hacen midiendo las distancias entre los dedos, etcétera, pero es que hay hasta manos de bebés. Entonces, todo eso es simplemente el volver a repensar, a estudiar, al intentar proyectar. Por tanto, es mucho mejor proyectar imágenes donde aparezcan mujeres haciendo cosas y activas y formando parte de sus sociedades. Y ese mismo concepto, pues la idea es poder colaborar con museos comunitarios, siento que esté tan mal montado, porque también es importante en estos museos. Simplemente os recuerdo que los museos comunitarios son una herramienta para que la comunidad afirme su posesión física y simbólica del patrimonio, ¿no? A través de sus propias formas de organización, etcétera, etcétera. Y a partir también de un proyecto europeo que hubo en el 2019, ULAC Museum, pues se introdujo en NICOM pues una referencia justamente a la importancia de los museos comunitarios, y es cierto que hay unas enormes diferencias entre los museos comunitarios en Latinoamérica y Europa, por ejemplo. El modelo que ha tenido peso, como sabéis muy bien, es el modelo de Oaxaca y se ha ido desarrollando en otros países, pero también en los museos, y sobre todo trabajando con colegas mexicanos que sí tienen mucho contacto, pues se dan cuenta que también en estos museos donde la comunidad narra su propia historia, pues
hay todavía un gran camino que recorrer en el sentido de las mujeres como gestoras en estos museos, que hay muy pocas, hay insuficiente participación de las mujeres en la toma de decisiones, que implica a muchos aspectos de los mismos, y también la idea es poder trabajar de forma conjunta para que puedan desarrollar mucho más algunos aspectos. Por ejemplo, tienen muy interesante pues medicina tradicional recogida, pero ahondar en otros aspectos del mundo de los cuidados, por ejemplo, los partos, la lactancia, la transmisión oral, que también es muy importante. En algunos sitios, por ejemplo, están trabajando con temas como la cestería, porque eran sobre todo mujeres. En Ecuador, el trabajo de las ceramistas, que son mujeres que hacen la cerámica a mano, esos museos comunitarios donde han recogido en muchos casos esas tradiciones y esas narraciones orales, que son muy, muy importantes. Y también nos hemos planteado, por supuesto, la transferencia al conocimiento, es decir, que no quede lo que hacemos reducido a un grupo cerrado del mundo académico, del mundo de los museos, sino tratar de salir. Y en este sentido, bueno, pues tenemos desde hace ya muchos años, desde 2013, nos hemos ido apuntando a distintas convocatorias, hemos tenido mucha relación con un instituto de México, del INA, el ENCRIN, de la Escuela de Conservación y Restauración, y planteamos una exposición temporal absolutamente barata, porque me parece que nuestro presupuesto era el mínimo, no me acuerdo cuánto, pero nada, que denominamos Enfrentándose a la vida. Entonces comparábamos actividades de mantenimiento entre Mesoamérica y las mujeres ibéricas. Llevamos esta exposición y ahí ya con piezas al Museo del Cigarralejo en Murcia, y luego pues gracias a que conseguimos engañar, entre comillas, a la embajada mexicana, llorarles mucho, y nos llevaron nuestra exposición impresa a México, y seguimos con ello. Bueno, pues hemos ido publicando, haciendo seminarios, encuentros. Los últimos años, por ejemplo, a través de Paz Women, pues se publicó este libro que está en abierto, Comunicando el pasado en imágenes, del Museo del Gobierno de Navarra, o este otro del Museo de Valencia. El último libro, este que tenéis a la derecha, que acabamos de publicar hace muy pocos meses. Y en este sentido, pues también quería destacar la importancia de la red Paz Women, que el objetivo es sobre todo transmitir el conocimiento científico a la ciudadanía. Todo lo que hacemos lo colgamos en la red y está en abierto, las imágenes, lo que vamos, las investigaciones que se van desarrollando, etcétera, etcétera, porque la idea es justamente que se difunda, que llegue a todo el mundo. Y esta es un poco la página, el link para que entréis, y quien no lo conozca, a Paz Women. Y la idea es visibilizar a las mujeres a través de la arqueología, pero siempre basado en una investigación científica. Valorar las actividades de mantenimiento nos parece fundamentales, por eso se hacen imágenes de distintas épocas, pues recreando cómo debería ser las viviendas, lo que se hacía en el interior, etcétera, etcétera, porque otro de los aspectos que nos parece importantísimo es que estas actividades de mantenimiento implican, por ejemplo, desarrollo de tecnologías específicas. No sé si veis esta olla que tenéis aquí, que es de la Edad del Bronce, que hice una fotografía en el Museo del Cerámico en Atenas. Estaba en una esquina y a mí me parece una maravilla, es una olla express. Es decir, para hacer esta cerámica
hay muchísimo conocimiento, una importancia tremenda de saber exactamente a qué temperatura debería prepararse el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso implica conocimiento, implica transmisión, implica avances en el conocimiento, ¿no? Y en ese sentido es por lo que queremos incidir en estos aspectos. Y dentro de la página Past Women, pues el año pasado, y todavía sigue colgada, hicimos dentro de la página una exposición sobre los cuidados en distintas etapas cronológicas, que lo titulamos de esta forma: toda una vida cuidando, yo te cuido, tú me cuidas, al calor del hogar, maestras de la vida y de la muerte, ¿no? Y entonces ahí pues hay muchos aspectos que se pueden ir viendo. Y en relación con todo esto, pues quería hablaros del proyecto Vemos, que fue un proyecto que justo acabamos el año pasado, donde nos centramos en visibilizar a los grupos tradicionalmente marginados por la historia, que vemos que no son solo las mujeres, también por eso nos hemos interesado por estos otros grupos. Y esto me parece una imagen preciosa, es del autor Iñaki Dieguez. Está reflejando una niña con síndrome de Down, una niña de unos 8 años, que sabemos que existió en una necrópolis romana de Pamplona. A través de los estudios que han hecho de ADN, etcétera, saben que tenía síndrome de Down. Normalmente yo no conozco ni un solo museo, a lo mejor me podéis corregir, donde aparezca, por ejemplo, una niña, un niño con síndrome de Down o con otras minorías o con otras discapacidades, el tema famoso de los distintos géneros, la diversidad, pues a través, ya sabemos, los avances o los intentos que ya se hicieron en el Museo de América, y en ese sentido pues Andrés Gutiérrez Usillos está trabajando bastante con los ejemplos que tienen sobre todo de cerámica, en terracotas, en el Museo de América. También nos dimos cuenta que la infancia es otro segmento que normalmente está invisibilizado en los museos. Y la infancia no tenemos que relacionarlo siempre cuando dices, ¿qué sabemos arqueológicamente? Bueno, puede aparecer una muñeca en un enterramiento, no. La infancia implica aprendizaje, implica socialización, implica prácticas de cuidado, implica sectores productivos. Por supuesto, este ejemplo del Museo Arqueológico Nacional, donde tenemos una estela de un niño minero que murió con 9 años trabajando en la mina. Bueno, el equipo de investigación hemos tratado que fuera bastante amplio, representando a distintos países, distintos sectores, distintos museos. Y fuera de España también nos interesaban algunos museos. Empezamos a trabajar en el Museo de Beirut, pero pillamos malas fechas, fue justo abril de 2023, con lo cual ya no pudimos volver. A partir de octubre ya fue imposible, y entonces, bueno, pues lo cambiamos por el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, inmenso, por supuesto. Solo nos centramos en las salas de Micenas. En México, el Museo Nacional de Antropología, solo una sala, que ahora os diré, de preclásico, y también aspectos como la difusión. Y en otros 2 museos de sitio, Xochicalco y Xochitecal, pues también hemos estado trabajando. En este caso, en Xochicalco solo estuvieron nuestros colegas mexicanos del proyecto haciendo sus estudios. Esto sería el sitio y el museo. Y en el caso de Xochiteccal sí que estuvimos también colaborando en el estudio. Es un museo pequeño y pudimos hacer bastantes cosas. Museo Nacional de Antropología en México, pues ya os imagináis que es inabarcable, y nos centramos en la sala de preclásico,
porque nos interesaba mucho. Hay muchas figuritas donde aparecen mujeres realizando distintas actividades, desde estar con perritos a mujeres embarazadas o realizando otras actividades, y entre otras, por ejemplo, la elaboración de la cerámica. Y eso que tenéis es un dibujo que sí que aparece en una de las cartelas, pero muchas veces, aunque se expongan los objetos, si no lo destacas en el museo, nadie lo va a ver, y menos con un museo de esas características. Está en una esquina, prácticamente, a no ser que tengas intención, pues vas a pasar de largo. Entonces es algo que nos parece que es importante y que también hay que destacar. Y luego ya nos fuimos más lejos. Bueno, pues Fernando sabe que llevamos tiempo también trabajando en las Islas Marianas, porque era un museo distinto. Nos interesaba también, es un museo que en la isla de Guam, que destaca la cultura indígena antes de la llegada de los europeos, en concreto de los españoles. Hay dos etapas que se denominan prelate y late, pero luego han tenido distintos periodos coloniales, el español, sobre todo con los jesuitas, el norteamericano. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, fue invadido y se convirtió la isla en un campo de concentración de los japoneses. Después vieron a los americanos otra vez como liberadores, pero inmediatamente se convirtió en un territorio no integrado de Estados Unidos. Y bueno, pues la situación actual es que es un museo identitario, un museo que en realidad está buscando su propia identidad. Cada año que va se ha cambiado el discurso, y lo que busca es una identidad chamorra, que como tal pues tampoco se sabe exactamente qué es, con lo cual están definiendo lo que es la identidad chamorra, es decir, previa a la llegada del mundo colonial, y decidiendo lo que es chamorro y lo que no. Y entonces ahí también pues es complicado, pero es muy interesante también intentar analizarlo, intentar llegar a ver qué es lo que están representando. Esta vitrina, por ejemplo, es el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la isla, que, como os digo, se convirtió en un campo de concentración japonés. Y en este sentido, bueno, pues intentamos, a través del proyecto de investigación, pues tratar de buscar una herramienta de diagnóstico que obviamente no nos la hemos inventado, es la evolución de varias cosas. Por ejemplo, nos hemos basado mucho en el test de Baeza, que, como os dije, está publicado en este libro del Museo del Gobierno de Navarra, que está en abierto, que a su vez está basado en un test de cine. Es decir, se han ido tomando algunos aspectos pues para ver qué criterios, qué decálogos son importantes, y a partir de ahí, bueno, pues ver qué aspectos se tocan. Algunos de estos decálogos se representan personas con diversidad funcional, se representan las tareas cotidianas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esto, nosotros también hicimos dos fichas que intentando ver esa inclusividad. La primera más de accesibilidad física y disfrute de las personas con capacidades distintas, y la segunda más propuesta, más centrada en el propio discurso del museo. Esta sería la primera ficha para ver la accesibilidad. Bueno, tampoco es nada nuevo, pero íbamos rellenando aquí algunos aspectos y lo veíamos en distintos museos. Y esta ya más de, digamos, de diagnóstico, con el intento siempre de, después de analizar, proponer a partir, pues se pueden ser de códigos QR, etcétera, etcétera. Es decir, a lo mejor si vemos que una explicación se queda corta o si se podría cambiar, bueno, pues damos propuestas. A veces, como decía antes, con la ubicación pues de las figuritas del preclásico en México, pues a veces nos encontramos que casualmente las cartelas que puedan relacionarse, en este caso en la parte de Micenas del Museo de Atenas, más con las mujeres, pues está en un sitio que es casi imposible que alguien acuda, al lado de una puerta, junto a ¿cómo se llama lo de los incendios, no? Pues
es decir, no está en un sitio, digamos, importante para que sea visto. A veces nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando hay audioguías, pues la explicación es muy diferente según en qué idioma lo escuches, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí hemos ido pues proponiendo, viendo qué se puede proponer, lo que os decía, con el QR, etcétera, etcétera, y simplemente pues llegar a un diagnóstico que lo pensamos como una herramienta para señalar y poder corregir sesgos no inclusivos, pero siempre, por supuesto, que sea el museo quien decida y sin tratar de ni dar lecciones a nadie, que jamás ha sido ese nuestro objetivo, sino buscar siempre colaboración. Y algunos de los aspectos con los que querría acabar, pues decir eso, que necesitamos, por ejemplo, redes de investigación internacionales sobre perspectiva de género y una relación más estrecha entre el mundo académico y los museos, que muchas veces vamos un poco cada uno por nuestro lado, y que siempre el objetivo es que la investigación arqueológica feminista se transmita también a la sociedad. Y con esto terminaría. Muchas gracias. Una pregunta para Lourdes. Pues nada. Pues nada. Ah, sí, por ahí, Fernando. Yo sé que también tenéis muy buenos contactos en algunos de nuestros museos, ¿no? Como pasa en arqueológico. No sé si os habéis planteado en algún momento hacer esa transferencia a través de la Subdirección de Museos Estatales y quizás contribuir a generar un manual también para que podamos adaptar todos los museos. Nosotros hemos hecho, o sea, al final un poco a veces los museos somos un poco autárquicos en eso y entonces avanzamos de manera un poco desigual o en función de pues que de repente tomamos conciencia de algo o que nos llegan observaciones o críticas, ¿no? O porque de repente en la reunión de gente que hay en un equipo pues hay una toma de conciencia, como digo, ¿no? Pero yo sé que a la Subdirección de Museos Estatales, en otros ámbitos como sostenibilidad y otra serie de compromisos éticos y de sociales, está, bueno, el tema de los restos humanos, por ejemplo, ¿no? Que aunque fue la iniciativa de uno de los museos del grupo, luego se ha extendido a todos, ¿no? Entonces, no sé si hay en ese sentido alguna propuesta o se habla alguna vez de que pudierais hacer colaboración con la Asociación de Museos Estatales, un manual o unas recomendaciones, ¿no? Que están disponibles y las tenéis publicadas, por supuesto, pero no cabe duda que los museos que somos museos públicos y que dependemos de una administración, pues actuamos siempre más inmediatamente y de manera más coordinada cuando la estructura a la que pertenecemos lo coloca como una política, ¿no? Si no es así, pues ya hablamos. Muchas gracias. Yo creo que has comentado que los museos sois muy autárquicos, el mundo académico es igual. Solo decir que, por ejemplo, hay asignaturas que además no se pueden llamar arqueología feminista porque tiene que ser arqueología de género, que es algo. A veces cuando se cambian los planes, pues de repente es la primera que es, uy, si sobra una, pues casualmente es esa y tienes que volver a estar ahí peleando y luchando. Quiero decir con esto que es un mundo muy complicado, que parece que todo está aceptado, pero no es verdad, no está todo aceptado, ni muchísimo menos. En el caso concreto que dices de la Subdirección de Museos, jamás nos han dicho nada, ni a Paz Women, ni a nuestro equipo de investigación, ni tampoco hemos llamado a la puerta, pero
nosotros vamos publicando, vamos haciendo cosas. Lo que sí nos gusta es siempre colaborar con los museos, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y el darnos cuenta de qué problemas hay, que a veces, muchas veces, desde el mundo académico no lo ves todo como ideal y luego llegas ahí, el día a día no tiene nada que ver. En ese sentido, pues por ejemplo, si estamos... ¿Perdón? Ha costado bastante más. Desde el primer día que pusieron esa imagen tan horrorosa, ha estado todo el mundo dando la lata. Lo que me hace mucha gracia es que me pasaron hace muy poco una chica que decía, así he conseguido, en Instagram me parece, así he conseguido cambiar esto. Y pues dices, pues vale, me encanta que tú hayas intentado y que tú consideres que lo has cambiado, pero llevamos como 15 años dando la tabarra con este asunto, o sea que está muy bien, pero que siempre es colectivo, ¿no? Que nunca es yo lo he cambiado, yo jamás diría ha sido gracias a mí, pero que me pareció muy ingenua esta chica pensando que lo había cambiado ella, cuando es algo que salía en todos los foros, etcétera, porque es muy llamativo, ¿no? Porque es verdad que es lo que decimos siempre, si tú trabajas con alguien que ilustre, nosotros ahora siempre trabajamos pues, con gente con la que colaboramos, pero es cierto que muchas veces tú no le puedes decir, haz una mujer que está moliendo y ya está, pues claro, no, pues a lo mejor esa persona se dedica a ilustrar cómics, entonces pues lo que le sale es eso. Tienes que estar siempre pendiente y que haya una colaboración. Y eso, si se traslada, por ejemplo, a libros de texto, a libros escolares, es tremendo, porque a lo mejor se han trabajado muchísimo el texto y luego hay una imagen que lo echa todo por tierra. Entonces, hay que tener una colaboración. Y también los y las ilustradoras se quejan mucho de que a veces se les deja sin darles más indicaciones. ¡Hala! Haz una no sé qué de la edad del bronce. Yo qué sé. Entonces, a lo mejor se fija mucho en la cerámica o en no sé, pero luego no se le ocurre que hay que dar vida a eso, ¿no? Y quién utilizaba esa cerámica o quién utilizaba, o lo de que os decía antes de la guerra, los conflictos bélicos, que parece que es que solo hubo guerreros y ya está, ¿no? ¿Qué implica? Yo qué sé, pues en la conquista romana sabemos que conquistaban un sitio muchas veces y obligaban a la gente a bajar al llano y a partir de ahí, pues todo eso cambiaba la vida de la población, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hay que estudiarlo. Y ya me gustaría, si nos llaman, pues estupendo, pero nadie ha llamado nunca, ni tampoco, nos hemos ofrecido así en plan oficial. No, pero creo que es, muchas veces dices, no, estamos en museo, haciendo contacto y tal, pero formamos parte de la organización. Nosotros formamos parte de ¿el qué? Perdón. Que los museos, claro, sí. Sí, pero no lo sé, o no sé si conocen o no. Ya, yo sé que el trabajo. Ya, sí. Lenguaje inclusivo, por ejemplo, o como crear imágenes de reconstrucción, que en el fondo las imágenes tienen una enorme potencia. Sí, las imágenes, por eso trabajamos mucho en Past Women. El lenguaje inclusivo muchas veces es el pensar, el ejemplo que os decía, entra en la casa de un romano, es porque a nadie se le ha ocurrido decir, pues entra en una casa romana y punto, ya está, y era para chavalines, era una cosa que se hacía para Navidad, para que... Pues es que no, y eso, y que muchas veces te dice, es que no hay presupuesto, pero... Que también está marcado por el castellano. Claro, sí, yo entiendo que muchas veces es muy cansado el decir cosas. Sí, pero yo tengo compañeros de la Real Academia en mi facultad que están todo el día. Si es que es inclusivo, pues ya vemos que no es inclusivo, está clarísimo que no es inclusivo, sobre todo si lo usamos y eso va acompañado pues de la evolución del hombre. Ahora no lo sé, pero hace unos años, si tú ponías la evolución del hombre en Internet, te salían pues, cosas más o menos normales. Si ponías la evolución de la mujer, te salían barbaridades, pero barbaridades. Es decir, no son lenguajes inclusivos y no abarca a todo el mundo y lo que hace es excluir. Y el problema es que en los museos, si excluyes desde el origen del hombre, imaginar los grupos escolares que ya llegan y las niñas ya no se sienten representadas. Eso ya
sigue para siempre, con lo cual... Los proyectos que has puesto ahí, todos los tutores, los directores de un museo, todas las muchas son mujeres. Pero es que muchas veces es como determinadas políticas y son mujeres ya, pero yo no me identifico con Margaret Thatcher. Entonces, eso tiene que ver con el sesgo, con muchas cosas y todo el mundo somos víctimas del ambiente en el que nos hemos criado, la educación que hemos recibido, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quiero comer. Hola, bueno, me ha encantado. Hola, y me parece además que hacéis una labor importantísima. Mira, es que desde que he empezado a escucharte, me estoy acordando, hace un par de años hubo una exposición en Caixa Forum sobre, es que no me acuerdo el título, era Diosas veneradas. A mí, exacto, a mí me impresionó muchísimo porque es una exposición en la que tú entrabas y eran unos altibajos anímicos brutales desde indignación, tristeza, alegría. Y eso, claro, te hace pensar si realmente se normalizase muchísimo más en los museos la mujer, no sé cómo explicarlo, que no tengamos que asombrar por ver una exposición de mujeres, sino claro, que realmente que estén tan integradas que no tengamos que sorprendernos de verlo en una exposición. Eso es a lo que aspiraríamos, a que esté tan integrado que sea lo normal. Pero si nos damos cuenta, es que es paradójico, porque si al menos la mitad de la población son mujeres o somos mujeres, y así ha sido toda la vida, ¿por qué tenemos que luchar para que aparezca? Entonces pero bueno, esto es así con siempre, ¿no? ¿Alguna pregunta más para Lourdes? Bueno, pues muchas gracias, Lourdes. De nada, a vosotros. Muchas gracias. Y nos vemos a las 6. A las 6 volvemos. Nada. Que no te he podido casi ni saludar. Ay, perdona, te has Por eso quedado le- esto. Sí. Eso lo tenía ahí. Muchísimas gracias. Nada, por vosotros. participar y- Oye.